Los spoilers de Miraculous Ladybug temporada 5 continúan. Llegan imágenes tras imágenes. Previamente ya hemos hablado de las dos sinopsis de la serie y el cuadro amoroso invertido. Si no lo has visto, te lo dejo en la tarjeta de aquí arriba. En este video hablaremos del regreso de Mr. Bug y Lady Noir. También parece ser que Natalie será akumatizada en contra de su voluntad. Si quieres saberlo todo, quédate hasta el final de este video. Pero antes vamos con la trivia del video de hoy. ¿De qué color es la bufanda que trae Alien Cubdel? Y sean bienvenidos a un video nuevo. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Tal vez esto sea una mala noticia para todo el fandom de Miraculous si es que Mundo Globe no interviene, pues se dio a conocer que la temporada 5 de Miraculous Ladybug será estrenada a partir desde el comienzo del año escolar en TFU, que básicamente es en septiembre. Aún faltan 2 meses para ver Miraculous Ladybug. Claro, si es que Mundo Globe no estrena la temporada 5 antes, ya tendremos que esperar. Y continuando con las escenas de Adrien y Marinette, aquí Adrien mira a Marinette de una manera extraña. Por su parte aquí vemos que Marinette se está agarrando su oreja. Seguramente en esta escena es cuando Marinette se da cuenta de que ya no tiene su Miraculous, se da cuenta de que ya no trae sus aretes, o bien Adrien lo note y le pregunte por ellos. Así Marinette se dará cuenta que ya no los tiene, pues ahora Tiki y Plaga van en busca de nuevos portadores para que Adrien y Marinette puedan ser novios sin correr peligro. Luego tenemos esta otra imagen donde está Ladybug y Cat Noir en un atardecer frente a la Torre Eiffel, y si vemos, los héroes se encuentran muy separados y no tan juntitos, algo extraño. También tenemos esta otra imagen donde Ladybug tiene en sus manos un anillo de Alien, un anillo de los que hizo Gabriela Crest y Tomoe Tsurugi. No sabemos si Ladybug está seria porque ha descubierto el funcionamiento macabro de estos anillos, o está seria porque ella lo está usando y lo compró para comunicarse con Cat Noir. Tal vez no es nada malo y simplemente Ladybug lo está usando. Sin embargo, por la cara que trae y la manera en que mira el anillo, es como si Ladybug sospechara que hay algo más, ya que después tenemos otra imagen donde solo vemos el ojo de Ladybug, y cuando hacen este tipo de tomas es porque el personaje ha quedado sorprendido de algo no tan bueno que descubrió. También en esta otra vemos a Cat Noir, y sinceramente no sé dónde se encuentra, no recuerdo ese lugar, tal vez sea una nueva ubicación. Y lo destacado de aquí es que vemos una cuerda al lado del héroe. Luego de esto pasamos a la guarida de Monarca. Vemos ahora sí que Gabriela Crest ya no tiene los Miraculous, sino que ahora tiene todos los anillos que son Miraculous en sus dedos, y vemos cómo procede a tocar uno de ellos para así activarlo, ya que en otra imagen vemos que ha activado el de la cabra. Recordemos que estos anillos Alien sirve para que Monarca les envíe los poderes de los Miraculous directamente a sus akumatizados, y aquí lo está haciendo únicamente tocando el símbolo del Miraculous que se encuentra en el anillo. Otro detalle de esta imagen es que al parecer el disfraz de Monarca ha cambiado y volverá a ser Hawkmoth, ya que si prestamos atención vemos únicamente los colores morado y negro, cuando en el capítulo de evolución tenía más colores. En fin, ya tendremos que esperar. También tenemos esta otra imagen extraña que realmente no le encuentro a la forma. Simplemente vemos mucha luz, también muchos Akumas, el escudo de protección de Caparazón y el símbolo del Miraculous del dragón. Ni idea de qué sea aquí. En esta otra imagen ahora vemos a Cat Noir a punto de dar un cataclismo mientras que Ladybug se encuentra de espaldas haciendo quién sabe qué cosa. Y aquí los héroes corriendo por los techos de las casas. Al parecer estas imágenes son únicamente del capítulo 10 transmisión La elección de los Kwamis parte 1, ya que tenemos más imágenes pero son de otro capítulo que aún desconozco, o no sé, tal vez sean igual del capítulo 12 quemado La elección de los Kwamis parte 2, pues tenemos a nuevos akumatizados y el regreso de Mr. Bug y Lady Noir. Digo que no sé si se tratan del mismo capítulo o son de otros, ya que son muchas cosas como para que todo suceda en un solo capítulo. En esta otra imagen vemos a Mark, quien tiene una fotografía de Marinette en el pizarrón. Muchos aquí teorizan que los amigos de Adrien le ayudarán a enamorar a Marinette, básicamente así como lo hacía Marinette con sus amigas, pero esta vez es Adrien con sus amigos pidiendo consejos para estar con Marinette. Probablemente Mark le esté diciendo a Adrien cómo invitar a Marinette a una cita. En esta otra imagen vemos el Miraculous de la mariposa que está siendo activado. No podemos distinguir bien qué es lo que es, pero al parecer es la transformación de Monarca. Por otra parte, algo que ha emocionado al fandom de Miraculous es el regreso de Marinette con el Miraculous del gato negro y Adrien con el Miraculous de Ladybug. El regreso de Mr. Bug y Lady Noir, que su primera aparición fue en el capítulo
capítulo de Reflect Doll, y en qué capítulo van a aparecer aún no sabemos, y es algo confuso realmente, ya que en el capítulo 11 habrá nuevos Ladybug y Cat Noir, y es extraño que también tengamos a Mr. Bug y Lady Noir, tal vez sean de capítulos diferentes, pero eso sí, Mr. Bug y Lady Noir regresarán para un capítulo de la temporada 5, y otros spoilers los podemos ver corriendo mientras hay derrumbes tras ellos. También en otras escenas vemos a Natalie que se encuentra junto con Adrien, vemos que se están abrazando y esto pinta para ser algo malo, pues parece que Natalie se está despidiendo de Adrien, pues recordemos lo que pasó en el capítulo de Evolución, que Natalie le dijo a Gabriel que está loco y que no lo ayudaría más. Tras esta discusión y como lo teorizamos ya en un video, Natalie tomará la decisión de irse de la mansión a Gress para siempre, pues ya no quiere ayudar a Gabriel, y como Natalie quiere mucho a Adrien, pues quizás aquí se esté despidiendo de él, sino porque otro motivo se darían un abrazo así. Algunos conspiranoicos dicen que aquí Natalie le está confesando a Adrien que es un sentimonstruo y los secretos de su papá. Sin embargo, no creo que pase esto. Yo podría creer que Natalie se esté despidiendo de Adrien, pero bueno, ¿qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. En esta otra imagen vemos unos pies blancos y unos símbolos que los iluminan. Algunos pensaron que se trataba del regreso de Cat Blanc. Sin embargo, al parecer se trata de un akumatizado, ya que después vemos el cuerpo de una persona, la cual tiene una especie de tritón. Sin embargo, se trata del pincel del Miraculous de la cabra, lo que evidentemente conectan las imágenes donde Monarca está activando el poder de la cabra. Son del mismo capítulo. Vemos que este Akuma tiene unos patrones de militar al estilo de Rena Fortip. También vemos que tiene una piel morada, un cinturón, unas muñequeras y tiene una especie de short. Además, por supuesto, de que tiene el anillo Alliance. Y tú seguramente te estarás preguntando ¿quién es la persona que fue akumatizada? Bueno, pues tenemos dos opciones. La primera es que Natalie fue akumatizada a la fuerza y en contra de su voluntad por Monarca. Si Natalie se está despidiendo de Adrien, obvio van a existir sentimientos negativos de tristeza y por eso la pudo akumatizar, ya que si vemos aquí hay colores cálidos y en esta otra imagen también hay colores muy cálidos. Además, si prestamos atención al fondo de esta imagen, parece ser la habitación de nuestra querida Natalie. Hay jarrones, libros, esculturas, al igual que el cuarto de Natalie. La segunda opción es que la akumatizada es Layla Rossi, básicamente por la complexión física y que trae short, así del mismo estilo que usa Layla. Pero bueno, ¿tú quién crees que sea la akumatizada aquí? ¿Natalie o Layla? Déjalo en los comentarios. Yo personalmente creo que se trata de Natalie, pero ¿realmente Gabriel es capaz de aprovecharse de los sentimientos de Natalie, quien siempre estuvo para él y ayudándolo en todo? Además, Natalie también pudo resistirse a la akumatización. No entiendo por qué se ha dejado manipular. En fin, ya tendremos que esperar el capítulo. Y por último tenemos a otra nueva villana, una akumatizada nunca antes vista. Aún desconocemos quién podría ser. Sin embargo, ya todos tienen la teoría de que esta akumatizada es Verónica, la encargada del Museo de Cera. Vean, son idénticas. Además, si vemos el disfraz de esta akumatizada, parece que está derretida. Su diseño de sus gafas se ven derretida, al igual que su disfraz. Una referencia al trabajo del Museo de Cera, donde se trabaja pues con cera derretida. Y bueno, vemos que es completamente amarilla. Al parecer en Miraculous son muy fans del color amarillo. Y también vemos que trae un abanico con la letra N. Con esto también ya muchos piensan que solo por tener la letra N se trata de Natalie. Pero no, son villanas akumatizadas completamente diferentes. En esta otra imagen vemos como una Akuma está a punto de meterse en un piano. Y lo raro de aquí es porque la mariposa se ve blanca cuando normalmente es negra con morado y llena de energía negativa. Es extraño. Y ya por último tenemos esta imagen que no tengo idea de qué sea, aunque unos dicen que son la forma humanoide de Tiki y Plaga. Ya después vamos a teorizar más. Recuerda que si quieres enterarte de todo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, ¡adiós!